días, nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Un saludo, le doy la bienvenida a mis nuevos suscriptores, un saludo muy especial a todos mis suscriptores, que gracias por escuchar mis videos. Ustedes saben que desafortunadamente, pues por mi falta de tiempo, a veces me demoro en sacar al aire los videos, ¿verdad? Pero pues yo hago lo mejor que puedo, ¿verdad? Lo hago con mucho amor, sobre todo con el ánimo de evangelizar. Por eso de antemano les pido por favor, compartan este video, dedito arriba y suscríbanse. Es muy importante que lo compartan el dedito arriba para que la evangelización continúe y no se corte esa evangelización, ¿ok? Primero que todo, voy a leerles un pequeño fragmento de la obra de la Madre de Esperanza. Ya se las he mencionado anteriormente. Le he venido diciendo algunos fragmentos en todos mis videos porque me parece hermoso todo lo que esta Madre de Esperanza dice, ¿verdad? Una parte de de lo que decía la Madre Esperanza dice, abro comillas: perdona, Jesús mío, mi cobardía y deja de tratarme ya como una débil niña. Haz que viva siempre sumergida en el dolor para reparar de algún modo las ofensas que el pecado ha hecho en mí. Y para mí te ruego que me dejes, mientras camino por este destierro, la pena y la vergüenza de haberte ofendido, hasta que la muerte me lleve al purgatorio, donde pueda sufrir para expiar mis culpas sin temor de disgustarte más. Y entonces te digo, como el hijo pródigo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Perdóname, Jesús mío, una vez más, y purifica mi pobre alma para que pueda unirse contigo para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Leí ese fragmento porque tiene que ver con lo que es el tema del día de hoy, ¿sí? El tema del día de hoy, pues ustedes, algunos dirán, no, pero eso ya está muy trillado. Lo que es la confesión, la importancia de la confesión en nuestra fe católica, la importancia de la confesión para la salvación de nuestras almas. En estas épocas en que hay tanta indiferencia hacia Dios, que nadie quiere nada con Dios, ¿verdad? Por eso yo no me canso. Si por mí fuera, 3 o 4 veces en el mes hablaría sobre el tema, ¿verdad? Pero bueno, em, el título de ese video precisamente tiene que ver con la confesión, ¿verdad? Y les voy a decir por qué. Muy bien. Muchas preguntas y también saqué este tema a colación porque es que uno se encuentra con mucha gente desafortunadamente y da la casualidad que en los últimos días me he encontrado con personas que entre comillas dicen ser católicas y por pura curiosidad le digo, oye, ¿tú cuánto hace que te confesaste? Yo ya ni me acuerdo. Además, y fuera de eso complementan, además, yo me confieso allí en el cuarto con mi Dios directamente. Personas que dicen ser católicas. Eso es lo más triste del caso, ¿verdad? Entonces, por eso traigo este tema para recordarles un poquito a los católicos y a los que no son católicos lo que es la importancia de la confesión, ¿verdad? Para una verdadera conversión. Entonces, algunos se preguntan o dicen, la confesión es un invento de la religión católica, ¿verdad? Entonces, para eso, por favor, estén pendientes, cojan lápiz, estén pendientes de las citas bíblicas que les digo a continuación a través de mi charla. Una cita bíblica es Juan capítulo 20, versículo 22 y 23. Eso se los voy a leer textualmente para que ustedes me sigan, ¿sí? Ese capítulo de San Juan es lo que se refiere cuando Jesús se le apareció a los discípulos, allá cuando él resucitó, que se le apareció a los discípulos, ¿verdad? Em, Se lo va a leer desde un comienzo. Dice, capítulo 20, versículo 19. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, escuchen bien esto, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, o sea, a los apóstoles, ¿no? Y sopló sobre ellos y les dijo, escuchen bien,
y sopló sobre ellos, sobre los apóstoles, y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Sí? Es muy importante la cita bíblica para ustedes, protestantes, no solo para los protestantes, también para los católicos que se les olvida lo que es la doctrina católica. Entonces, el sacramento de la penitencia fue instituido directamente por Cristo. Primero que todo, quiero decirles que esta información la estoy tomando de un teólogo, el padre Miguel A. Fuentes, que a mi modo de ver en esta descripción, en esta narrativa de él, está muy en lo cierto. Espero que no haya cambiado su mentalidad con este modernismo, ¿verdad? Pero todo lo que dice acá es muy cierto, ¿verdad? Es una persona con autoridad para decirlo y explicarlo, ¿verdad? Entonces, el sacramento de la penitencia fue instituido por Cristo. Así lo enseña la Iglesia, a condenar a todo el que dijere, abro comillas, que la penitencia en la Iglesia Católica no es verdadera y propiamente sacramento instituido por Cristo Señor. Hay quienes dicen eso, ¿verdad? A pesar de ser católicos. En la Sagrada Escritura consta que nuestro Señor Jesucristo no solo perdonó los pecados a muchos de los que se acercaron a Él, Zaqueo, la mujer adúltera, la pecadora a la que expulsó 7 demonios, etcétera, ¿no? Sino que confirió a la iglesia el poder de perdonar los pecados. Eso es lo que mucha gente no entiende y se bloquean. Eso es lo que Satanás actúa sobre las personas, que no permiten que las personas entiendan y capten de que esto fue instituido por el mismo Cristo Jesús cuando vino a la tierra, ¿verdad? Que él mismo autorizó a los apóstoles para que ellos perdonaran los pecados. En San Mateo dice a sus apóstoles, escuchen bien, en verdad os digo, cuanto atareis en la tierra será atado en el cielo, y cuanto desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo capítulo 18, versículo 18. Por favor, tengan en cuenta la cita bíblica. En el Evangelio de San Juan, como dije anteriormente, lo repito, reciban el Espíritu Santo, a quien perdonareis los pecados, les serán perdonados, a quienes se les retuvieren, les serán retenidos. Entonces, la Sagrada Escritura nos da testimonio que los apóstoles y sus discípulos fueron los que ejercieron este ministerio. Así, por ejemplo, dice San Pablo. Yo menciono a San Pablo porque resulta que San Pablo es el ejemplo típico de conversión. Cristo nos ha reconciliado consigo y nos ha confiado el misterio de la reconciliación. Eso lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Repito, nos ha confiado el misterio de la reconciliación. Por otra parte, en varios lugares de los Hechos de los Apóstoles y de las epístolas de San Pablo, aparecen los apóstoles ejerciendo la potestad de atar y desatar. Vamos a 1 de Corintios capítulo 5, versículo 3, del 3 al 5. 2 de Corintios capítulo 6 al 11. Ok. La razón de esta institución es fácil de comprender. Nosotros somos pobres pecadores y en cuanto tales necesitamos un sacramento por el que se nos perdonen los pecados cometidos después del bautismo. Miren, aquí quiero hacer énfasis, a mí me pareció, cuando escuché una vez en una de las tantas prédicas y explicaciones del padre Luis Toro, al cual respeto mucho, admiro mucho por el conocimiento que este sacerdote tiene sobre las Sagradas Escrituras y la forma en que expone su conocimiento. Él, un protestante que asistió a debatir con él, un protestante que se atrevió a debatir con él directamente, lo primero que hizo el padre fue preguntarle, ¿usted tiene pecados? Y él muy tranquilo y muy orondo y muy convencido respondió, no, yo no tengo pecados. Entonces, esa es la mentalidad de los protestantes. Bueno, es un paréntesis, ¿verdad?
O sea, los protestantes dicen que ellos se encierran en su cuarto y que ellos hablan directamente con Dios, que ellos no necesitan de un hombre para que sus pecados les sean perdonados, ¿ok? Entonces, por otra parte, no puede ser una creación de los hombres. Esto lo podemos ver por varias razones de sentido común. Escuchen bien. Primero, por la dificultad que entraña el extender a todo el mundo y durante tantos siglos una práctica que tanto repugna al amor propio. Si fuera obra humana, no habría prosperado. ¿Por qué? Ustedes saben que para que una persona vaya a confesarse, lo piensa mucho porque la vergüenza muchas veces no la deja, ¿cierto? La vergüenza de tener que exponerle a otra persona todos los males que ha hecho en el transcurso de su vida, ¿verdad? Entonces, si esto fuera cosa de los hombres, pues eso se hubiera acabado, mejor dicho, no, antes de empezar ya se hubiera acabado el asunto de confesarle los pecados a otro hombre, ¿verdad? Segundo, por la oposición decidida que hubiesen hecho los primeros cristianos, escuchen bien, los primeros cristianos, si alguien hubiese querido introducir como necesaria la confesión, de no ser esta instituida por Cristo mismo, ¿sí? Tercero, además, ¿qué provecho material hubiesen podido obtener los inventores de la confesión? Ninguno. A ver, ¿ustedes creen que un sacerdote es feliz, está muy satisfecho de tener que ir a escuchar todas las barbaridades que las personas van y le dicen a sus oídos? Eso es algo de pensar. O sea, yo no creo que un sacerdote esté muy tranquilo teniendo que escuchar tantas barbaridades de una persona. Se requiere mucho amor a Dios para hacer eso. Aunque ahorita en este momento, yo le soy franca, en este momento hay sacerdotes que ni escuchan a las personas, ¿sí? Quieren que la persona sea breve, que diga lo mínimo de sus pecados, me oye, por él que ni dijera. ¿Sí? Que ni dijera nada en el confesionario, ¿verdad? Por algunos sacerdotes. Pero un verdadero sacerdote escucha con mucha atención y con mucho amor lo que el penitente quiere decirle, porque sabe que el que va a perdonar no es él, sino el mismo Jesús, que él es el que está escuchando la confesión, ¿verdad? Mire, les digo, yo en una confesión de las últimas, literal, sentí la presencia de Jesús ahí. Hice una confesión que hacía rato no hacía una buena confesión, ¿verdad? Hasta el sacerdote lo admitió que yo había hecho una buena confesión y les digo, yo sentí la presencia de Jesús en ese momento y sé que Jesús me perdonó y supe a conciencia que Jesús me había perdonado, ¿verdad? Además, por otra parte, si los sacerdotes hubiesen inventado la confesión, se habrían declarado a sí mismos exentos de tal práctica. Es lógico, ¿cierto? El que impone los tributos no los paga. O sea, la ley es para los de Ruana, ¿cierto? Y sin embargo, son los primeros obligados a la práctica a confesar sus pecados. O sea, si ustedes no sabían, si algún católico no sabía, si algún protestante no lo sabía, los primeros que tienen que confesarse son los sacerdotes. Y ellos lo hacen. O sea, ellos no pueden ir a escuchar a los penitentes si ellos no se han confesado, ¿verdad? Se confiesan entre ellos mismos, entre los mismos sacerdotes. Muy bien. De otra parte, la confesión de los pecados, es decir, los pecados al sacerdote. Cuando la persona dice, no, yo porque tengo que ir a decir mis pecados a otro hombre como yo. Eso tampoco es un invento de los sacerdotes. Alguien podría suponer que Jesucristo solo instituyó que los apóstoles y sus sucesores perdonasen los pecados, pero no que para esto tuviesen que escuchar en confesión los pecados de los penitentes, ¿cierto? Por eso debemos añadir que la confesión de los pecados, o sea, la acusación del penitente de sus propios pecados ante el sacerdote legítimo, también es de derecho divino. Si Jesucristo lo impuso, o sea, si Jesucristo lo impuso es porque de derecho divino. Sepan ustedes lo que es de derecho, lo que es de derecho divino, no se puede refutar, porque es de Dios, es orden de Dios, ¿verdad? Si bien su práctica se difundió con el correr de los tiempos. Ante todo, la Iglesia insiste repetidamente sobre tal necesidad y la impone obligatoriamente a todos los hombres dotados de uso de razón, es decir, a los posibles pecadores, al menos una vez al año.
Eso lo dice el catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Muy bien. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia, dice el catecismo. El motivo es que la confesión es un juicio formal, aunque sin fiscal ni testigos, ¿sí? O sea, no estamos enjuiciando nosotros mismos, ¿sí? Ante Dios, porque ni siquiera es ante el sacerdote. El sacerdote es un intermediario de Dios yo digo o sea, Jesús tuvo que haber dicho, algo tienes que costarle a ustedes obtener el perdón de los pecados. Y ese algo que nos cuesta es precisamente es ir a manifestárselo a un sacerdote, ¿verdad? Pero para que el juez dictamine, es necesario que conozca la causa con toda precisión y solo después de eso ha de absolverle el juez, no sin antes imponerle la pena. Escuchen bien, por eso las confesiones tienen que ser bien hechas. Nosotros tenemos que irle, que cuando vamos ante él, no ir a contarle detalles bobos ahí a un sacerdote que tras de que está bien cansado escuchándolo a uno, pero sí el pecado principal, en qué consistió su pecado, por qué está haciendo, cometiendo adulterio, por qué está cometiendo adulterio, por tal y tal cosa, ¿cierto? Y solo después de eso ha de absolverse el juez, no sin antes imponerle la pena. Pero para proceder con rectitud a modo de juicio, el juez necesita conocer la causa sobre la que va a dictar sentencia, y ello no de una manera confusa y global, sino con todo detalle y precisión. A todas estas, las sentencias, las sentencias que en ese momento los sacerdotes dictan, digamos así, por continuar con el tema así de sentencia, son muy suaves, yo me he dado cuenta, son suaves, demasiado suaves, ¿cierto? Yo no voy a decir que tienen que mandar a la persona que haga quién sabe qué cosa o que quién sabe, no, pero en realidad yo veo que son, porque normalmente los sacerdotes van y le dicen a uno, récese 2 Padres Nuestros y una Ave María, listo, ya, sale. Para mí eso es una forma muy suave de dictar una sentencia, ¿verdad? En este caso. Y como en este juicio sacramental no hay fiscal ni acusador, no cabe otra solución que la confesión explícita y directa del propio reo. Por tanto, la confesión de los pecados es una consecuencia inevitable que brota de la institución del sacramento por Jesucristo a modo de juicio. Es decir, está implícito en el mismo mandato de atar y desatar los pecados dados por Cristo a los apóstoles. Recuerden, Juan 20, capítulo 20, 22, 23. Entonces, ¿de qué otro modo podrían atar los pecados de uno? ¿Sí? Que son consecuentes para la vida eterna. O desatarlos. ¿Sí? Evidentemente no puede quedar librado al capricho del sacerdote. Para poder ejercer este oficio, el sacerdote debe saber qué pecados son, qué arrepentimiento, oigan, escuchen, qué arrepentimiento hay y qué propósito de enmienda tiene el penitente. Eso es muy importante. Yo lo he dicho ya tal vez en charlas anteriores, en videos anteriores. Hay verdadero arrepentimiento cuando hay propósito de enmienda. Y hay propósito de enmienda, de arrepentimiento verdadero, si tú de verdad sientes y lloras y sientes que ofendiste a nuestro Dios con el pecado que cometiste contra Él. Si tú sientes de verdad eso, tenlo por seguro que tú lloras, tenlo por seguro. Si una persona no llora por los pecados que ha cometido, tal vez no está verdaderamente arrepentida. Eso sí se los puedo asegurar yo, ¿verdad? Muy bien. ¿De qué otra manera entonces puede cumplir esta orden de Jesucristo? ¿Sí? Si no es por propia confesión del penitente. Ok. Existen algunas dudas que suelen plantearse acerca de la confesión. Veamos a ver. No viene mal enumerar las principales dudas y objeciones que sobre este tema suelen poner personas de otras religiones a los católicos. Y desafortunadamente no solo personas de otras religiones, los mismos católicos, ¿sí?
Primero, ¿en qué se basan los católicos para decir que los sacerdotes pueden perdonar los pecados? La Iglesia Católica lee con atención toda la Biblia, cosa que no, o bueno, los protestantes ellos dicen que leen la Biblia al revés y al derecho, pero como decía el padre Luis Toro, la leen tanto al revés y al derecho que a la larga no están leyendo nada, ¿verdad? Eh, la Iglesia Católica lee con atención toda la Biblia y acepta la autoridad divina que Jesús dejó en manos de los 12 apóstoles y sus legítimos sucesores. Esto ya se expuso, ya yo los puse más arriba. Ahora bien, los apóstoles murieron y como Cristo quería que ese don llegara a todas las personas de todos los tiempos, se deduce que el poder que les dio debía ser transmisible, ¿verdad? Lo que Jesús dijo allá no era solo para 12 apóstoles, se murieron los apóstoles y ya, se acabó lo que Jesús dijo. Eso es imposible. O sea, en ninguna mente puede caber eso, ¿verdad? Entonces, es decir, como los apóstoles murieron y como Cristo quería que ese don llegara a todas las personas de todos los tiempos, se deduce que el poder que les dio debía ser transmisible, repito, es decir, que de ellos pudiera pasar a sus sucesores. Y así los sucesores de los apóstoles, los obispos, lo delegaron a presbíteros, o sea, a los sacerdotes. Por eso estos hoy tienen el poder que Jesús dio a sus apóstoles. Escuchen, escuchen, protestantes, escuchen, incrédulos. Segundo, o de otra parte, ¿para qué decir los pecados a un sacerdote? Eso lo dice hasta un católico, no solo los protestantes. He escuchado con mis propios oídos que muchos católicos lo dicen. Ay, no, yo por qué voy a decir mis pecados a un sacerdote, ¿verdad? Si Jesús simplemente los perdona, así simplemente encerrándose en un cuarto y hablando con Dios. Bueno, referente a eso, aquí yo creo que entra, en ese puntico, entra el título de mi video. Ese título de mi video yo creo que ustedes muchos lo han escuchado últimamente, porque eso fue una frase que dijo el Papa protestante. Dijo, no se puede dialogar con el demonio, no se puede dialogar con el demonio, porque el que dialoga con el demonio pierde. Eso es muy cierto. Es una de las pocas verdades que ha dicho el Papa protestante sin decir una herejía, ¿cierto? Eso es muy cierto. Quien dialoga con el demonio pierde. ¿Y qué sucede? Las personas que no se confiesan como Jesús mandó, dialogan con el demonio. ¿Sí? Así de sencillo. Porque imagínense, a ver, yo les voy a decir un ejemplo. Una persona que está en adulterio. Si tú eres de esas personas que dice, y yo lo he escuchado, una persona, literal, lo escuché, decía, no, Dios mío, pero si Dios sabe si yo puedo estar en adulterio, o sea, puedo estar viviendo en no condiciones como, tal vez como Dios mande, pero si Dios sabe, Diosito, tú sabes que yo soy feliz así y tú solo quieres mi felicidad, ¿verdad? A ver, con quién en diálogo esa persona? No sería con Dios. Esa persona está dialogando con Satanás. Satanás le dice, no, tranquila, tranquila, siga en su pecado, siga siendo feliz, ¿verdad? O por ejemplo, el que el que tiene relación el uno que tiene relación con el otro igual a sí mismo, que es lo que está pasando o sea, en esta época en todo el mundo, que se está permitiendo, se está aceptando ese tipo de relaciones. Entonces, esta persona que dice, le dice a cualquier persona que lo esté escuchando, no, pero si yo siento, yo tengo un sentimiento muy especial por este otro, o esta le dice, yo tengo un sentimiento muy especial por esta otra, ¿sí? ¿Cómo va a ser pecado? Si es algo que tengo en mi corazón, es algo que Dios debe permitir, porque yo soy feliz así. A ver, ¿con quién está dialogando estas personas? Con Satanás. Satanás feliz que las personas se confiesen con él, ¿no? Pues imagínense. ¿Qué hace él? Sigan, continúen, sigan felices. Eso no hay problema. ¿Sí? O como el mismo Papa protestante dijo un día, todo lo que pase de la cintura hacia abajo, eso no es pecado. ¿Sí? ¿Con quién dialoga el Papa protestante? No será con Dios al decir eso. Él dialoga directamente con Satanás. ¿Sí o no?
Y no sigo con los ejemplos porque pecados son infinidad de pecados, ¿verdad? Pero son los demás de actualidad y como en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿para qué decir los pecados a un sacerdote? ¿Sí? Si Jesús simplemente los perdona. Es verdad que Jesús perdonaba los pecados sin escuchar una confesión, eso es muy cierto. Pero el Maestro Divino leía claramente en los corazones de la gente y sabía perfectamente quiénes estaban dispuestos a recibir el perdón y quiénes no. Jesús no necesitaba la confesión de los pecados por su ciencia singular, por la cual sabía lo que hay dentro del hombre. Juan capítulo 2, versículo 25. Ahora bien, como el pecado toca a Dios, a la comunidad y a toda la iglesia de Cristo, por eso Jesús quiso que el camino de la reconciliación pasara por la iglesia que está representada por sus obispos y sacerdotes. Eso es igual lo que en este momento. Muchos dirán, muchos protestantes, inclusive muchos católicos dirán, no, pero si Dios, a ver, todos sabemos que Dios sabe nuestros pecados, ¿cierto? Yo no tengo que decirle a Dios cuáles son mis pecados. Él conoce mis pecados. ¿Sí o no? Pero Jesús vino expresamente para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él, dando confesión a los representantes ante los representantes de Él en la tierra. Es un mandato de Él, ¿cierto? Entonces, como los obispos y sacerdotes no leen los corazones de los pecadores, ellos no leen nuestros corazones, ¿verdad? Es lógico que el pecador tiene que manifestar los pecados. No basta una oración a Dios en el silencio de mi cuarto, de nuestros cuartos, ¿verdad? Eso no basta, señores protestantes. Pero mire, les digo, la persona que se confiesa, y seamos sinceros, si algún protestante me está escuchando, si usted protestante se encierra en su cuarto y sale de ahí, ¿usted cree que usted tiene la paz que debe tener su corazón? Yo le aseguro que no. Pero si usted va y se confiesa ante un sacerdote con verdadero arrepentimiento y con verdadero propósito de enmienda, téngalo por seguro que su corazón sale en paz. Usted sale hecho otra persona. Y si no lo ha intentado, inténtelo. ¿Ok? Para que vean que lo que yo le digo no es mentira. Pero el sacerdote es pecador como nosotros, dicen algunos. También los 12 apóstoles eran pecadores y sin embargo Jesús le dio poder para perdonar pecados. Jesús no dijo, ah, no, Pedro, usted es pecador. Fulano, usted es pecador, usted no puede perdonar pecados. No, Él les dio a todos los apóstoles ese poder de perdonar pecados, a pesar de que Él sabía que todos ellos eran pecadores, ¿verdad? Entonces, el sacerdote es humano y dice todos los días, yo pecador. Recuerden que nuestra oración dice, yo pecador. Y la escritura dice, si alguien dice que no ha pecado, es un mentiroso. Oigan, protestantes, ustedes que son felices diciendo que no tienen pecados. Vayan a una de Juan, capítulo 1, versículo 8. Es más, se los voy a leer. Una de Juan, capítulo 1, versículo 8. Permítame un momentico, por favor. Una de Juan, capítulo 1, versículo 8. Entonces, una de Juan, el capítulo 1, versículo 8, dice, se lo voy a leer un poquito atrás. Hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz. No, un momentico, pero seguro me equivoqué, un momentico. Es una de Juan, estoy leyendo de Juan primero. A ver, una de Juan. Discúlpeme porque me equivoqué un momentico, porque no lo tenía preparada esa cita bíblica. Pero vamos a ver si la encuentro aquí rápido. Por favor, téngame paciencia. Un momentico. Ay, Dios, ahora no la encuentro. Gálatas, Filipenses, Colosenses. Una de Timoteo. Santiago, San Juan. Una de Juan, ok.
Una de Juan, capítulo 1, versículo 8. Una de Juan, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente sus palabras. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Le leí desde el capítulo 1, versículo 8 en adelante, inclusive el capítulo 2, ¿verdad? Porque es muy importante. Mire qué importante es el capítulo, pero parece ser que los protestantes pues no se han leído a una de Juan, ¿verdad? Bueno, entonces, además el sacerdote concede el perdón en el nombre de Dios, uno y trino, y no en el suyo propio. El que nos está perdonando no es el sacerdote, él lo hace como intermediario de Jesús, o sea, el que nos perdona es Jesús mío, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan a confesarse, no, es como si uno estuviera sin ver. No vean al sacerdote, no piensen que le están diciendo las cosas al sacerdote, y verán que inclusive para el que se confiesa es más fácil. Si tú protestante, mire, el, el, el Satanás actúa también, que cuando una persona deja de confesarse muchos años, Satanás le impone todos los problemas habidos y por haber para que esta persona no se confiese. Igual un protestante, si un protestante jamás ha conocido la confesión, su mente va a estar bloqueada porque Satanás no le va a permitir que acepte esa confesión. ¿Y sabe por qué Satanás se toma ese trabajo de impedir que las personas se acerquen a la confesión? Porque estaría perdiendo almas. Cada persona que se acerca a un confesionario es un alma que está perdiendo Satanás, ¿sí? Ya esa persona no va a dialogar más con Satanás. Antes de la confesión había un diálogo permanente de esa persona con Satanás, ¿cierto? Pero a partir de la confesión ya no va a haber más diálogos con Satanás. Y eso Satanás no lo permite, hace lo imposible para que así sea. Entonces, ¿qué otras diferencias hay entre católico y protestante acerca de la confesión? El protestante comete pecados, ora a Dios, pide perdón y dice que Dios lo perdona. Pero ¿cómo sabe este protestante que Dios lo perdonó? Muy difícilmente queda seguro de haber sido perdonado. ¿Sí? Él, la persona, por darse aliento al mismo, dirá, no, Dios me perdonó. Pero lo que yo decía anteriormente, si la persona hace eso y esta misma persona va y se confiesa, va a ver la diferencia entre la confesión que hizo a sí mismo y la confesión que hizo con el sacerdote. Va a ver la gran diferencia cuando sale del confesionario, se los puedo asegurar. El, el católico, después de una confesión bien hecha, cuando el sacerdote levanta su mano consagrada y le dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, queda con plena certeza de haber sido perdonado. Lógico. Por eso decía un no católico, yo envidio a los católicos. Yo cuando peco pido perdón a Dios, pero no estoy muy seguro de si he sido perdonado o no. ¿Se dan cuenta? Eso lo han dicho personas protestantes. En cambio, el católico queda tan seguro del perdón que esa paz no la he visto en ninguna otra religión. Eso es un testimonio de una persona. En verdad, la confesión es el mejor remedio para obtener la paz del alma. Y eso se los puedo asegurar. Y todos los que de verdad han llegado a la confesión, pueden dar testimonio de eso. Así que tú, según tu protestante, si no lo has hecho, ingresa a la religión que Dios, a la iglesia que Cristo fundó y cumple con su mandato de la confesión.
Y tú católico que dices pertenecer a la iglesia que Cristo fundó, cumple, cumple y no sigas tibio, porque eso es lo que hacen algunos católicos, son tibios, un pie acá y el otro al otro lado, ¿cierto? Entonces, quise hacer este precisamente video por eso, porque el Papa Francisco dijo eso, que es muy cierto. Y resulta que nosotros, todos los católicos, pues que somos los que llegamos a la confesión, eh, cuando dejamos de confesarnos, empezamos a dialogar con Satanás. Cada vez que nosotros cometemos pecado, estamos dialogando con Satanás, ¿sí? Y si nosotros, entonces, y fuera de eso, también lo hice para traer a colación este pequeño detalle, contradicciones del Papa protestante. Él dice, no hay que dialogar con Satanás, porque con el demonio, palabras textuales, porque el que dialoga con el demonio pierde. Y entonces, ¿por qué este señor manda a que haya diálogo en en ese país donde está siendo perseguida la Iglesia Católica, que haya diálogo con esos demonios que existen, esos gobernantes demoníacos que existen allí? Eso es contradictorio. O sea, no puede haber diálogo, perdón, no puede haber un buen resultado de diálogo entre un demonio con otro demonio, ¿o sí? Yo no creo. Si un demonio va a dialogar con otro demonio, queda igual o peor que como estaba, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el Papa protestante manda a dialogar con el demonio, con Satanás, que está haciendo de todo allá en ese país donde los católicos están siendo atacados tan terriblemente, ¿cierto? Yo creo que alguien debería llevarle una bandera de Nicaragua al Papa protestante para ver si él la besa y llora sobre esa bandera, así como lo hizo con la bandera de UK. ¿Saben qué es UK, verdad? Me gustaría ver eso, ¿cierto? O sea, el Papa protestante se manifestó, pero de una manera como muy pasajerita sobre lo que está pasando con los católicos allá en ese país. Y no solo en ese país, en muchos países, ¿verdad? Bueno, eso es un comentario que hice adicional, pero que tiene que ver también con el título del video, ¿verdad? Muy bien, estimados y apreciados oyentes, suscriptores, gracias por escucharme. Por favor recuerden, dedito arriba, compartan y muy importante suscribirse para que sigan recibiendo mis videos. Yo creo que me voy a demorar también un poquito para el próximo video porque pienso hacer un viaje y tal vez no va a tener mucho tiempo, pero va a hacer lo posible, ¿verdad? Igual compartan estos videos porque es importante que la palabra de Dios se siga divulgando, ¿ok? Y mucha oración por el país, por nuestros hermanos en Nicaragua, mucha oración para que el Satanás deje de intervenir allí, ¿ok? Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche, depende dónde se encuentren, y que Dios los bendiga.